Buenas noches, amados hermanos, amigos, seguidores de Página para Dios, ¿cómo están? Estábamos deseando que llegara hoy sábado para poder tener estos espacios donde nos ponemos aquí de acuerdo con el Espíritu Santo y humildemente pues tomamos la palabra de Dios para poder hacérsela llegar a ustedes, a los que se conecten. Por eso es que siempre les pedimos que compartan la transmisión, que etiqueten a las personas que dentro de sus contactos, sus amigos, sus familiares, que ustedes sientan que el Espíritu Santo los mueve a invitarles. Y bueno, para nosotros es un gran gusto y nos lo tomamos muy en serio, como dice la palabra de Dios, todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y en este caso con mucho más razón por llamarse la página o el ministerio Página para Dios. Entonces, bueno, bienvenidos una vez más y estamos hoy en compañía de Jeremy también, que es uno del staff de Página para Dios. Ya casi le damos la palabra. Y también nos acompaña hoy nuestro invitado estelar, nuestro invitado especial, que es un hijo amado del Señor. Es una persona que, al igual que los invitados que nos acompañan, gloria a Dios por eso en estos lives, es una persona que Dios invita. Es una persona que tenemos un sentir y Él nos mueve a eso, nos lo confirma después. Y como este ministerio, esta página de Dios, Él mismo es el que coloca a sus invitados. Entonces, Josué, de Costa Rica, compatriota nuestro también, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Josué? Estoy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todo el público y a ustedes también. Buenísimo, Jeremy, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ronald y Josué. Un placer estar acá con ustedes. Un día más, una bendición más de poder compartir juntos la palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven. Bienvenido, Josué. Y aquí ansioso de ver qué tiene nuestro Padre para hoy. Bien, así es, así es. Bueno, a los que se van conectando al live, indicarles nuevamente que compartan esto porque se va a poner bueno, yo estoy seguro que sí. Este, el Señor y hemos orado para eso, para que el Señor sea quien tome el control de la transmisión y que sea Él el que nos enseñe. Siempre nos sorprende porque nosotros tratamos de ir planeando algo, pero sin embargo siempre el Espíritu es el que toma el protagonismo de la transmisión y Él es el que empieza a hablarnos cosas que nosotros ni habiéndolo planeado así de esa manera suceden. Entonces, vamos a poner esta transmisión en manos del Padre Celestial. Jeremy, ¿podrías regalarnos una oración, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Es un privilegio. Dios Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad. Bendito eres, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que vayamos a conversar, a hacer el día de hoy. Bendice, Señor, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que nos están escuchando y nos escucharán. Bendecimos la palabra, que es palabra tuya y no de hombres. Sabemos que lo que vamos a compartir el día de hoy es para edificar tu iglesia, para edificar tu cuerpo. Bendecimos, Señor, a Ron, a la Josué, para que todo lo que vayamos a compartir sea dominado por ti, sea controlado por ti, Padre. Te damos gracias por los tiempos que estamos viviendo también. Te pedimos fortaleza para poder sobrellevar la carga. Pero te damos gloria y honra porque sabemos de que tú, Señor, solo tú te la mereces. Y todo lo que hacemos es para ti y por ti. Bendecimos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, así es. Gracias, Padre, por este momento. Y bueno, vamos entrando entonces al grano con Josué. Vamos a comentar un poco al respecto de Josué. Josué nos lo encontramos allí en una transmisión que estaba haciendo en vivo en un momento. Y bueno, era lo que fluía ahí, era enseñanza realmente de la palabra de Dios pura. Y nos topamos a un muchacho que prácticamente no tenía filtro alguno, no tenía ningún afán humano, sino que su objetivo número uno, y así lo percibíamos nosotros espiritualmente, su objetivo número uno era bajar palabra de Dios a la tierra y a los hijos de Dios que escucharan. Entonces, bueno, ahí el Señor nos inquietó y queríamos darle el micrófono hoy, pero antes de darle el micrófono hoy, precisamente para que nos dé una enseñanza sobre Samuel, bueno, parte del objetivo de hoy es que Josué nos cuente un poco al respecto de su vida, cómo es su experiencia
con el Espíritu Santo, cómo se enamoró de la palabra de Dios. Queremos conocerle más desde el punto de vista de cómo vive una persona de su edad. Disculpa la pregunta, Josué, ¿qué edad tienes actualmente? 12 años. Bueno, como un muchacho de 12 años en este mundo, y tras eso con toda y pandemia encima, cómo vive ser un hijo de Dios a esa edad. Y no solo eso, porque también, y como ocurre a cualquier edad, uno puede ser creyente en Dios, como dice la palabra del Señor, también los demonios creen y tiemblan, pero no solo es eso, sino que en Josué detectamos un siervo de Dios, es una persona, es un muchacho que no solo cree en el Señor, sino que se toma su rol, su propósito desde ya muy en serio, y él ha entendido que tiene que llevar la palabra de Dios también, que tiene que servirle al rey. Entonces, Josué, hacenos un resumen de vos, con todos estos elementos que te di para conocerte más. Bueno, yo nací en el año 2007, el 10 de agosto, y nací en un hogar cristiano, con papás cristianos y familia cristiana, ¿sí? Y yo entré a la escuela, al kinder, materno, y todo fue tranquilo, ¿sí? Y después llegó la nueva etapa que ya era entrar a primaria. En mi escuela como que no había muy buenas influencias, así que andaban mucho la palabra de Dios, sino que Ujú, andaban diciendo malas palabras y haciendo cosas que no se deben hacer. Y yo como para encajar, mis compañeros decían acá rato, mae, mae aquello, mae lo otro. Pero a mí mi mamá me había enseñado a mis papás que mae es una mala palabra porque suena muy feo, es mejor decir amigo, que eso es lo que significa mae, pero más bonito decir amigo, compa, algo así que no sea como mae. Entonces yo sabía que no la podía decir, pero para encajar con mis compañeros, y la comenzaba a decir, y yo decía, pero no me salía la E porque yo sabía que a mí no me dejaban y que si llegaban me descubrían y todo, el mío y todo. Pero la comencé a desarrollar, desarrollé malos hábitos en la escuela y comencé a decir muchas malas palabras después, malos hábitos y todo eso. Iba a la iglesia porque siempre iba a la iglesia, pero como que iba, pero no así, no algo serio, sino que iba así fingiendo que hay cristiano en la iglesia, pero afuera soy otra cosa. ujú, Bueno, y así fue 6 años, así en la escuela, igual. Y aquí entrando este año también fue igual en el colegio, pero estando en el colegio, mi mamá solo me dejaba escuchar así música cristiana aquí en la casa. Y así que ya, y para hacerle caso, eso es lo que escuché una noche. Y escuchando una canción, la sentí directa para mí. Y ujú. llegó el Espíritu Santo y me tocó a mí a través de una canción. Y desde ese día yo decidí cambiar y servirle al Señor. Y yo Ujú. comencé así, escribiendo música para Dios, pero no se me daba muy bien la voz, así que yo intenté afinarla todos los días cantando, o sea, un poquito, pero no se me daba muy bien, así que intenté buscar otra cosa para servirle a Dios. Así que me metí a YouTube y buscaba prédicas, ¿verdad? Hasta que vi una de un muchacho que se llamaba Andrés Corson, allá en Colombia, en el lugar de su presencia, que bien, me gustó la forma que él hacía y todo, me gustó mucho así el predicar, me atrajo. Mm, Entonces comencé a practicarlo, pedí una Biblia, que es esta Biblia que tengo aquí a mano, pedí una Biblia y al otro día que la pedí me la dieron y la ok. comencé a leer y lo retenía y todo. Entonces, como retenía mucho, como yo retengo mucho, y comencé a aprender. Génesis me lo leí en 3 días, lo retuve y seguí aprendiendo. Y entonces yo le pedí a mi papá, papi, quiero un programa en la radio para hablar la palabra de Dios. Se lo pedí, pasó como un mes, todavía no respondía nada, no sé, buscando seguro campo, no sé, pero no me respondió. Así que yo un día le pedí a Dios que quería un programa en la radio y como a los 2 días después de que lo pedí, ya mi papá me lo había dicho, Josué, y a mi hermano Keiler que si querían un programa en la radio, nosotros dijimos que sí, que ahora es Generación Kids, que en Sendas Online, todos los sábados a las 9 de la mañana. Y lo hicimos y salió bien y después papi nos invitó a hacer otro programa en la radio que se llamaba Generación Radical. Lo hicimos, al administrador de la radio le gustó y dijo que le cambiáramos en Generación Radical el nombre a Sonido Joven, ya que éramos jóvenes, mi hermano y yo, Ujú. y también que tuviéramos un programa que ahora es Línea del Tiempo, que vamos de Génesis hasta Apocalipsis en orden, explicándolo todo.
y aquí me voy desarrollando hoy en día y hice la página de Facebook mía que se llama Good Never Fails, que significa Dios nunca falla, nada más que en inglés, y todo Ok. para la gloria de Dios. Interesante esto que hablas, de que primero nació en tu corazón la necesidad de servirle al Señor. Y bueno, uno en su humanidad, tal vez sin preguntarle antes, empieza, y también a mí me ha pasado, creo que ayer ni también, entonces uno empieza ahí a buscar y te fuiste por el lado de la música o de canto, pero tal vez no le pedimos a él mismo, que fue el que escribió nuestro libro en el cielo, qué es lo que él tiene planeado para nosotros. Pero bueno, el primer paso donde el Señor observa nuestro comportamiento y mide nuestro corazón es precisamente esa necesidad o esa búsqueda de nosotros de poder servirle, esa inquietud que tenemos. Entonces, eso es una de las enseñanzas también que queremos explotar acá para las personas que nos acompañan. Y bueno, en tu caso, pues fue muy joven. Hay algunas personas que podemos tener 20, 30, 40 y aún no hemos encontrado eso. Algunos otros sí. Es una búsqueda constante, por supuesto, pero siempre es importante ir buscando nuestro propósito. Veo que tienes talento para investigar, para leer también, para meterse en la palabra, y también hay que sopesar, también hay que buscar cuáles son nuestros talentos para con eso ir buscando nuestro propósito, que es distinto cada uno, ¿cierto, Jeremy? Es correcto, Ronald, y es correcto, Josué. Es muy bonito porque de hecho a mí me pasó algo igual, ¿verdad? Cuando yo empecé en los caminos del Señor, uno está en esa búsqueda de cuál es tu don, qué habilidades tengo, en qué puedo hacer, con tal de agradarle al Padre, con tal de agradarle a nuestro Padre, de llegar y decir, bueno, yo soy un siervo útil, ¿verdad? Y que lo que yo vaya a hacer, pues cambie la vida de las personas o puedan ayudarle a las personas a crecer. Yo me fui por el lado de la música, pero yo por más que afiné no lo logré, yo canto muy feo. Entonces, definitivamente, el Señor me llevó por otro lado, ¿verdad? Me llevó ya a tener un grupo celular y a trabajar con personas, a poderles explicar la palabra. Y me fui por el lado del don de maestro y siento que el Señor me ha ido puliendo ahí, ¿verdad? Porque día con día uno va aprendiendo, uno nunca deja de aprender, eso es lo bonito de la escritura, ¿verdad? Que usted por más que la lea y lea el mismo versículo, lo que leyó hoy, si lo lee mañana ya te transmite otra cosa diferente, ¿verdad? El Espíritu Santo te lleva a algo distinto y eso que usted aprende sirve tanto para uno como para nuestros hermanos. Entonces eso es maravilloso y yo la verdad es que me siento muy contento de que usted hoy nos acompañe y nos cuente todas estas cosas porque uno se va dando cuenta, ¿verdad? De esa forma de trabajo de Dios con uno. Entonces uno dice, oh, wow, eso quiere decir de que de la misma manera que trabajó conmigo, trabajó con Ronald, trabajó con Josué, pero cada uno siendo miembros diferentes del cuerpo de Cristo. Y eso es maravilloso, en realidad es muy bonito porque cuando nos encontramos, todos los que servimos a Dios, nos convertimos en un complemento juntos y esto es lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? También. Sí, así es, así es. Y bueno, por cierto, aprovecho para invitar a, si alguien quiere hacerle alguna pregunta en específico a Josué, estamos viendo el chat también por acá le hacemos llegar la pregunta en sí. Josué, y bueno, antes de entrar al tema de la prédica, quería consultarte cómo es una semana típica tuya, por ejemplo, cómo es un día típico tuyo desde el punto de vista de tu relación con el Señor, con el Espíritu Santo, cómo es tu relación con la Biblia. Bueno, sé que evidentemente estás en un ambiente, en un ecosistema cristiano, que eso es una gran bendición, por supuesto, pero personalmente, ¿qué herramientas utilizas o qué haces para crecer y mantenerte fuerte en el Señor? Bueno, yo comienzo el día y me levanto, desayuno y todo, almuerzo, y voy y grabo el video diario que hago todos los días para mi página, la página que hice para Dios. Voy y lo grabo. Después de eso vengo a la casa, me siento un rato, después salgo y comienzo a escuchar música. Ahí, no sé, paso 2 horas, 1 hora cantándole a Dios, escuchándola o mientras la escucho, saco como saco el significado de la letra y así como la letra lo dijo, entonces yo voy y hago una enseñanza así también para el otro día. La misma música que escucho, preparo para el otro día la enseñanza. Y leo la Biblia así a ratos. Eso sería un día típico para mí. Entiendo, entiendo. ¿Y qué nos puedes decir sobre
¿cuáles son tus personajes de la Biblia favoritos? ¿Alguna historia, aparte de la que vamos a ver ahorita, pero alguna historia así que es como o tu versículo favorito? O sea, ¿qué es de lo que más te gusta en la Biblia? A mí el libro que más me gusta a mí es el de Mateo, donde Jesús está en la tierra, Nuevo Testamento. Me gusta mucho y hablo mucho de eso. Y ahí está Así. como también muchas enseñanzas, sí. Ese es el Ah, que más me gusta, ¿no? A mí me gusta mucho Hechos también. Cuando ujú. la transformación de Saulo, pues Saulo, no sé qué, no solo los jóvenes de una, ¿no? También, pues está viejo, también puede cambiar. Si Saulo mataba a cristianos, ¿por qué tú que no has matado tan siquiera a nadie, por qué no cambia? Sí, sí, es cierto, Hechos es buenísimo. Y hay una gran enseñanza ahí, claro. Bueno, entonces, Josué, vamos a entrar, ya que te conocimos más, estamos ya más en confianza. Yo les tengo que confesar que Josué, aunque lo he escuchado poco, lo he visto poco, pero eh, podría decir que es uno de mis predicadores favoritos, así como lo oyes, porque no lo hablo en lo natural, lo hablo en lo espiritual, es precisamente por lo que se discierne en el espíritu. Y sé que el Señor utiliza corazones como los tuyos precisamente para dar las mejores enseñanzas. Entonces, bueno, hablanos de Samuel. ¿Qué es lo que sucede allí con Samuel? Y a ver qué le sacamos de jugo allí para poder aplicarlo en nuestra vida práctica. Bueno, entonces ubicamos en Primera de Samuel capítulo 3, donde Jehová llama a Samuel. Y es así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Eso significa como que no había mucha palabra en esos días de Dios, escaseaba. Y tampoco había visión con frecuencia. Pero vea lo que dice aquí. Hasta un día que Elí dormía en su aposento, ya cerrándose sus ojos, ya para listo para dormir, el joven, el joven Samuel también estaba durmiendo. Y escucha una voz que dice, Samuel. Y Samuel apenas era un niño, ¿verdad? Entonces Samuel se levanta y dice, heme aquí. Y va donde está Elí. Y le dice, heme aquí, Elí. ¿Para qué me llamaste, Elí? Y Elí se levanta como así, como dormido, y dice, pero, pero yo no te he llamado, Samuel. Pero Samuel, como, pero yo escuché una voz que me llamó. Entonces le dice Elí, no, vuelve a la cama, yo no te he llamado. Pero la voz vuelve a llamar a Samuel. Pero Samuel no entendía por qué, porque era un niño. Apenas era un niño que no conocía la palabra de Dios todavía. Era muy joven cuando le estaba llamando a Dios. Así que lo vuelve a llamar por segunda vez y dice, Samuel, como, despiértate, Samuel, despiértate. Y Samuel entonces, y se levanta y dice, heme aquí otra vez, y se va corriendo donde Elí a ver qué quiere, se ocupa. Y dice, heme aquí, Elí, ¿qué quieres? Elí, pero Samuel otra vez, pero yo no te he llamado, Samuel, vuelve a la cama, le dice otra vez. Y Samuel vuelve a la cama. Y la voz lo llama por tercera vez y dice, Samuel, como Dios, como ahí, Samuel, pero ahora sí me captas que soy yo que te está llamando, que no es Elí. Samuel, despierta. Samuel se levanta otra vez, va donde Elí y dice, aquí. Y Elí ahí piensa, es que yo no lo estoy llamando. Qué raro, yo no lo estoy llamando. Pero como Elí conocía la palabra de Dios, dice, puede ser Dios que esté llamando a este niño ya joven, lo está llamando desde ahora. Entonces le explica que es Dios, le explica todo y dice, si la voz te vuelve a llamar, di, aquí, que tu siervo oye. Entonces vuelve a la cama. Entonces Samuel va, vuelve a la cama y la voz lo vuelve a llamar por cuarta vez y dice, heme aquí, Señor, tu siervo oye. Entonces ahí Dios le habla ya, porque lo está llamando, y le dice que si quiere ser su profeta. Y Samuel dice, sí, quiero ser su profeta. Pero vea qué interesante, porque Dios llama a Samuel apenas siendo un niño que no conocía tan siquiera la palabra de Dios. Así que tú que la conoces, tú que estás escuchando esto, tú que la conoces, y si Samuel no la conocía, ¿por qué Dios no te llamaría a ti si ya tú que la conoces? Lo único que tienes que hacer es aportar una cosa, cambiar, y no importa. Es que hay gente que no habla la palabra de Dios porque tiene vergüenza de sus compañeros, que tienen miedo. Más bien, para mí mi Sí. deseo es hablar a mis compañeros. Qué bonito Ujú. que se unan a Dios, más personas, ganar almas. Claro. Eso es muy bonito. Así que tú que sabes la palabra de Dios, pero no tienes que tener vergüenza de hablar. Ujú. Solo pide a Dios que te quite esa vergüenza y pronto, paso a paso, es un proceso y poco a poco
te va a quitar la vergüenza de hablar de la cámara. Porque yo antes era callado, calladito, y la cámara a mí me llamaba mi mamá, bien me aplaudían y yo lloraba. Sí. Pero Dios me fue quitando ese temor de la cámara y ahora salgo en lo que más pueda yo en la cámara, dando el mensaje de Dios. Así que si llamó a Samuel siendo un niño, ¿por qué no te llamará a ti? Esa pregunta solo respondes tú, porque ¿por qué no te llamará a ti? Ya que tú sabes de la palabra de Dios, ¿por qué no te llamará a ti? Sí, claro, hoy creo que es un llamado para todos los que estamos acá y bueno, es algo similar a lo que nosotros también tratamos de pregonar, que es que a nosotros nos pasa algo similar, o sea, anteriormente a esto, pues nosotros hacíamos mensajitos allí con imágenes y demás y lo enviábamos en Página para Dios, que hay, no sé, cientos de posts allí, digamos, en 2D o planos, nada más es imagen y ya. Pero el Señor en este tiempo nos desafiaba a decir, bueno, no, son tiempos cruciales para el mundo, se cierran los templos tras de eso, necesitamos llevar el pan a las personas. Cuando digo pan me refiero a la palabra de Dios, a las enseñanzas. Nos da espiritualmente un saco lleno de semillas para empezar a sembrar. Entonces, tienen mucha razón. No, ya no estamos, anteriormente tampoco, pero con mucho más razón en estos tiempos no estamos como para esconder nuestros dones y talentos ahí en la tierra y esperar a que venga el Señor y nos pregunte de qué hicieron con todo lo que les di. Yo más bien estaba esperando que explotaran con toda la enseñanza que les daba. Eh, por eso es que es importante que a edades como la tuya, pues esto se empiece a entender, como vos lo has entendido ya. Pero bueno, como les decía al inicio, no es tarde aún así. Cualquiera que nos escuche, pues puede aún así, y no solo puede, sino casi que debe, si es hijo de Dios, llevar el mensaje, no solo tal vez quizá por video, como lo hacemos Josué, Jeremy y yo, hay otras formas también de hacerlo, en generosidad, en buscar personas en la misma familia que no conozcan al Señor. Bueno, hay muchos ministerios, se basa mucho también en nuestro propósito, en qué es lo que el Señor nos ha dado talento en hacer y por allí pues y explotarlo un poco. Pero sí, definitivamente nos identificamos también, no era algo que tal vez pensáramos desde hace años atrás o si nos hubieran preguntado hace mucho tiempo no nos veíamos aquí nosotros tres, pero evidentemente la necesidad y más cuando uno ve personas que no encuentran salida y aquí en nuestro país, para los que nos miran en otros países, y también sé que han pasado en otros países como Colombia y demás, que el nivel de suicidios lamentablemente se incrementa o intentos de suicidio también. Eso es señal de que no han conocido, no han tenido un encuentro con Jesús, con el Señor, no lo han conocido. Entonces eso nos carga a nosotros el corazón, nos quema el corazón y por eso es que hacemos lo que hacemos precisamente acá. Entonces, eh, Josué, bueno, interesante que Samuel, pues sí, era un niño y demás, confundió la voz de Dios con la voz de su maestro en sí, ¿verdad? Eso también es algo interesante allí a acotar, a hablar un poco. Pero bueno, al final lo ocupó 4 intentos y logró ya pues servirle como profeta, ¿no? Y precisamente ahí vemos que el Señor le ha dado el don en específico a él como profeta de escuchar la voz. Cuando hablamos de profetas son personas que tienen la oreja pegada al cielo, pero tienen la boca pegada en la tierra para poder bajar el mensaje. ¿Cierto, Jeremy? Sí, de hecho, este versículo, capítulo que leyó nuestro hermano Josué es un versículo, capítulo que había leído yo en una ocasión y para mí es fascinante, ¿verdad? Lo que dice Josué me llamó mucho la atención. Pero técnicamente, por decirlo de alguna manera, en este caso Josué es más joven que nosotros dos. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué habrá sido de mí si yo hubiera hecho caso, ¿verdad? O alguien me hubiera guiado a poder aprender a cómo responder a Dios en el momento que me llamó. Porque tal vez en muchas ocasiones cuando yo fui joven, el Señor estuvo insistentemente llamándome y nadie me ayudó, ¿verdad? Nadie me guió a escuchar esa voz. Entonces yo crecí con un desvío, porque tal vez mi familia no era cristiana, no era creyente. Entonces yo crecí con un desvío porque no tenía un Elí, ¿verdad? Que en ese momento me pudiera decir, no, en este momento te está llamando el Señor, te está llamando a que cambies, a que
des ese paso, como decía Josué, ¿verdad? Dar ese paso para uno llegar y decir, hoy yo decido cambiar. Pero pasaron muchos años, tuve que llevarme muchos coscorrones en la vida para poder entender por mí mismo, ¿verdad? Cómo interpretar la voz de Dios y saber que la voz de Dios muchas veces viene por parte de otra persona, ¿verdad? Por parte de otro hermano, por parte de Josué, por parte de Ronald. Pero la gente, y en el caso mío, no voy a hablar de mi testimonio hoy, pero en el caso mío, era increíble recordarme de todas esas personas que muchas veces intentaron decirme, vea, usted busque a Dios, vea, ¿por qué no vamos conmigo a una iglesia? Vea, ¿por qué no escucha esta prédica? Y todo era ignorancia y no, yo no me meto con eso, a mí no me metan en esos asuntos porque esos asuntos son de tontos o lo que sea. Y desperdicié tantos años de vida, ¿verdad? No creyendo en el Señor, con malos pasos, diciendo, como usted bien lo decía, mae por aquí, mae por allá, ¿verdad? Y no podía llegar a definir mi personalidad. ¿Por qué? Porque andaba intentando quedar bien con todos y al final de cuentas no quedaba ni bien conmigo mismo ni con los demás y menos con el Señor. En el momento que el Señor te llama y usted escucha la voz o alguien te dice, el Señor te está llamando, como el día de hoy, que estamos haciendo un llamado a que las personas que nunca han escuchado la voz del Señor, como le pasaba a Samuel, porque él decía, o sea, decía que él nunca había escuchado la palabra de Jehová. Él decía, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, vean la clase de apoyo que le da el Señor a la persona que cree, a la persona que desea escuchar la palabra. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, pero si nos vamos al Apocalipsis, ¿verdad? Él dice, yo vengo a la puerta y llamo. O sea, el Señor, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ¿verdad? Del Antiguo Testamento hasta la profecía venidera, Él está constantemente llamando. Pero ahí es donde viene un paso interesante. Dice, si usted va y abre la puerta, ¿verdad? O sea, usted, ese paso, usted tiene que hacerlo, porque él no se va a meter como el enemigo que abre la puerta ahí a patadas o se mete por una andía sin permiso y entra a su vida. No, él llega, toca la puerta y llama. Si usted escucha su voz, va y abre la puerta, estamos hablando de acciones, escuchó, abrió, entonces dice que él así, entonces él entra, ¿verdad? Cenaré con él y esa persona cenará con el Señor. Entonces, este pasaje nos recuerda eso, ¿verdad? Antiguo Testamento, tiempos actuales, ¿verdad? Profecía venidera, que el Señor es parte de su particularidad de ser. Él constantemente va a estar llamando a todos los que quieran ser salvos. ¿Por qué? Porque esto es personal. Esto es algo que uno toma la decisión. Y yo te felicito, Josué, para que usted haya escuchado la voz del Señor en esta edad, se haya tomado ese tiempo, ¿verdad? De llegar y decir, uy, escuché a esta persona, me gustó, uy, leí la palabra, me gustó. Lo único que hay que hacer es mantenerse, ¿verdad? Hay que mantenerse constantemente, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Claro, sí, amén. Josué, y quería preguntarte, digamos, en el rango de edad que te mueves vos con tu círculo de, no sé, en la parte académica de tu vecindario, qué sé yo, y como consejo para otras personas similares a vos, de una edad similar, ¿cuál crees que es la forma más efectiva, quizá, de poder llevarle la salvación primero y llevarle de Dios a personas como la edad como la tuya, que típicamente pues se ha dicho que son muchachos que están en su adolescencia, que es complicado, que tienen sus... Si el mundo ataca a todos, pues a esa edad se viene el mundo encima literalmente, que sabemos espiritualmente lo que se mueve atrás de eso, que es el enemigo allí como marioneta haciendo el montón de entretenimientos para desviarnos del gran tesoro que es conocer a Dios con todos los beneficios, como dice la palabra, no nos olvidemos de sus beneficios que trae también. Pero entonces, ¿qué has discernido vos? ¿Cuál es la mejor forma de llegarle a un joven? En otras palabras. La mejor forma para mí de llegar a un joven es, si a él le gusta, por ejemplo, es música secular, ¿por qué no cambiarla entonces por música cristiana? Llegarles a ellos por lo que le gusta. Porque, por ejemplo, le gusta aquella cosa,
a cambiársela, le gusta aquello secular, entonces cambiársela por algo cristiano, pero que la traiga a él para que se una más. Esa para mí es la forma para llegarle al malo. Ujú. Sí, ¿cuáles son tus música favorita? ¿Qué grupos se escuchan allí en lo que vos te mueves? Ah, no sé, un montón. Sé el de Magic Lara, el de Evan Kraft, Alex Zurdo también, Ujú. y Miesa Marcos, también creo que era Bañi Buñoz, algo así, Ajá. creo, y Barack a veces, y sí, un montón. Sí, qué Sí, bueno. Bueno, estaba reflexionando sobre lo que decía Jeremy y precisamente, bueno, en Apocalipsis nos señala el Señor que vamos a ser sus reyes y sacerdotes, yéndonos como a la parte última de la Biblia. Cuando nos vamos al inicio, el Señor puso a Adán y Eva en el Edén y les decía, bueno, sojuzgue usted Adán la tierra, póngale nombre a los animales y demás. O sea, estamos viendo que el Señor somos su creación amada, somos sus hijos, pero siempre trabajamos para Él, siempre damos fruto para Dios, tanto en el inicio, como les comento, como al final, que terminamos siendo reyes y sacerdotes, que esa es la mejor noticia para nosotros, saber que ya conocemos el final de la historia. Pero en Romanos 6:22 hay un versículo acá que nos habla sobre en este momento, sobre la vida de nosotros, por ejemplo, en este momento. Dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, nos liberta del pecado primero y de una vez nos pone a ser siervos de Dios, que no hay mayor gusto eh, y mayor recompensa que ser sus siervos acá. Y también quisiera aportar allí con respecto al tema de qué estrategia utilizar también con los jóvenes, aunque sé que es un poco complicado desde el punto de vista de que entiendan al 100% y muchas personas nos ha sucedido también, y es algo que estamos ahorita en una serie gráfica en Página para Dios, es hablando sobre la eternidad, o sea, de un metro, digamos, poniéndolo así como una medida de un metro, una partecita más pequeña que 1 milímetro es lo que estamos viviendo ahorita, nada más, estos 60, 70, 80, 90 años que nos regala el Señor de permanencia en la tierra, pero es algo pequeñísimo, minúsculo, donde nosotros vamos a estar más, donde realmente va a ser nuestro provecho de existencia, es en la vida eterna con el Señor. Entonces, lo que nosotros estemos sembrando aquí, como nos hayamos comportado en vida, en esta oportunidad que nos da el Señor para demostrarle que queremos estar con Él en la eternidad y queremos estar bien cerca de Él, es lo que hagamos ahorita. Por eso es que, igual para todos los que nos escuchan, que tal vez algunos sientan que perdieron algunos años allí, de poder servirle al Señor y poder sembrar para recoger después, bueno, ahora nos entenderán y tal vez muchos de ustedes ya lo tienen en su corazón, pero la necesidad que tenemos de llevar el mensaje de Dios, y entre más jóvenes, pues muchísimo mejor, precisamente para que desde ahí empiecen a invertir, ¿no? Yo como administrador de empresas lo aplico mucho desde el punto de vista de lo natural, pero en espiritualmente invertir en nuestra vida para poder recoger los frutos de la eternidad, Jeremy. Sí, Ronald, yo de hecho estoy de acuerdo en este versículo, ¿verdad? Que usted leyó, que dice, en mi versión, Romanos 6:22, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, dice, mas ahora que habéis sido libertados, ¿okay? Después de tomar esta decisión, de dar ese paso, que quiero ser insistente con esa palabra, ¿verdad? Que Josué hoy nos trajo, de dar ese paso, de tomar esa decisión, dice, mas ahora que habéis sido libertados, ¿ok? ¿Cómo se llega ahí? Dando ese paso, ¿verdad? Porque si usted está siendo libertado en este momento es porque usted antes era esclavo. O sea, si usted está siendo libertado es porque usted era esclavo. Entonces eso quiere decir de que en algún momento uno como persona, ¿verdad? Como ahora lo decía, yo fui llamado muchas veces y no escuché el mensaje, no acepté el mensaje, no acepté tampoco de parte de quién venía el mensaje, porque muchas veces escuchamos que el mensaje viene tal vez de Josué, que es un poco joven, y yo siendo adulto digo, no, ¿qué me tiene que estar a mí enseñando un joven? Sí. Completamente erróneo, porque uno aprende tanto de los jóvenes como de los adultos, y más bien los adultos muchas veces nos dan un mal ejemplo. Las personas jóvenes que vienen tomando una decisión como la que Josué tomó,
nuevamente lo felicito, es la persona que marca la tendencia diferente a la vida que uno tiene que aprender a llevar, porque inclusive en los tiempos en los que yo me convertí al Señor, eran tiempos más fáciles que los que se están viviendo ahora. Entonces, conocer a alguien joven que toma la decisión de dar ese paso, de ser libre desde su temprana edad, imagínense ustedes todas las bendiciones que pueda llegar a recibir, porque después dice, libertados del pecado. Eso quiere decir que entonces yo era pecador, ¿verdad? Yo era pecador. Dice, y hechos siervos de Dios. Y es interesante porque la palabra siervos en los diferentes idiomas, hebreo, griego y demás, se traduce como una especie de esclavo. Entonces uno dice, bueno, y pasé de ser esclavo a ser libre, pero ahora vuelvo a ser esclavo. Sí, pero vuelve a ser esclavo de Dios, vuelve a ser siervo de Dios. ¿Y por qué la Biblia en su traducción cambió de griego a hebreo la palabra de esclavo a siervo? Primero que todo, para dar ese contexto de que usted tiene que hacerlo por amor. Pero un esclavo hace lo que su amo le ordene. ¿Ve? Entonces, la palabra siervo de Dios es hacer lo que nuestro Padre nos ordene. Por eso se convierte en un esclavo de Cristo. Y eso era lo que también predicaba Pablo. Y después dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Como bien decía Ronald, ¿verdad? Nosotros somos árboles que constantemente dan fruto, y el fruto que no sirve, ¿verdad? Y el árbol que no genera fruto es cortado y echado al fuego, ¿verdad? Con fin de la vida eterna, ¿verdad? A mí me encanta mucho este tema de los árboles, porque Dios muchas veces compara al ser humano con árboles en el sentido de que dan fruto, de que usted tiene que estar cerca del agua viva, de que usted si no da fruto es cortado, ¿verdad? Que inclusive cuando Jesús sanó a un ciego, el ciego decía, veo como a la gente como árboles que caminan. Entonces todas esas cosas son muy interesantes, ¿verdad? Porque uno dice, ok, yo fui libre. A mí me llamaron muchas veces como llamaron a Samuel, y yo no tenía conocimiento, yo no tenía, a mí nadie me había dicho quién era Dios, nadie me había explicado que era servirle a Dios, nadie me había dicho nada. Entonces el Señor no se cansó y no se cansa de llamarnos constantemente, pero vea que Samuel iba donde su maestro, ¿verdad? Donde la persona con la que estaba y que lo instruía. Y él dijo, bueno, ya que hasta a él le costó, ¿verdad? Interpretar lo que le estaba pasando a Samuel. O sea, él llegó y como que hizo un toque. ¿Quién es esta persona? Porque si yo no estoy llamando a Samuel, ¿quién lo está llamando entonces, verdad? Y hasta el tercer intento, cuarto intento, llegó y ya razonó. ¿Por qué? Porque inclusive podemos llegar a pensar de que Elí había perdido su comunión con el Señor, porque allá el Señor estaba escogiendo a Samuel. Y uno dice, qué interesante esto, porque hay veces uno interpreta de dónde viene, ¿verdad? La palabra, de dónde viene el mensaje. Y lo que más me gusta es que él le dio la clave. Él le dice, cuando te llame, di esto. ¿Y qué era lo que le dijo? A ver si hacemos sintonía. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Vos recuerdas, Josué? Sí, yo sí. Dígame. Heme aquí, Señor, tu siervo oye. Vea qué interesante. Heme aquí, tu siervo oye. O sea, ya automáticamente él había sido libertado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque en ese tiempo no estaba Jesús. Pero él dice, heme aquí, tu siervo oye. ¿Por qué? Porque él tomó su posición. La posición de Dios es la posición de Dios, y la posición del barro, que somos nosotros, es la posición del barro. Nosotros somos siervos, ¿verdad? Y Dios es nuestro dueño. Heme aquí que tu siervo oye. Entonces, ahora sí, Jehová llegó y dijo a Samuel, ¿por qué no se lo dijo desde la primera vez que lo llamó? Porque volvemos al tema del Apocalipsis. Él llega como un caballero, como el Dios que es, y le dice, ¿usted quiere escucharme? ¿Usted quiere recibirme? ¿Usted quiere aceptarme? No. Entonces, él espera. Sí, entonces ahora sí, como usted dijo que sí, ahora yo te hablo. Pero buenísimo, me encanta, la Así verdad. es. Muy bonito Bueno, el tema. y saludamos también allí a Mari Fernández, Amalia Artavia, Anabel Hernández, doña Olga Rosa, doña Marielos Madrigal,
Marlene Fernández, Cheryl Gutiérrez, Patricia Artavia y bueno, todas las personas que se están conectando allí, que nos acompañen. Si tienen alguna pregunta para Josué, aprovechen también, es una oportunidad también para poder conocerle más y consultar al respecto. Josué, ahora que hablábamos precisamente, como decía Jeremy, de convertirnos de una vez como sus siervos, de una vez detectamos que nos llama como Samuel, somos sus siervos, ya bueno, en este caso Samuel se coloca, el Señor lo pone ya como profeta, pero quería conectar con algo que hablabas hace unos días sobre esa sensación o esa carga en el corazón que tenemos prácticamente inmediatamente después de ser llamados, que es por los perdidos, por los que no conocen la palabra de Dios, por los que no conocen a Dios en resumen, y era algo como lo que le sucedió a Abraham cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, precisamente, y la carga que él veía allí. ¿Nos puedes hacer una recapitulación al respecto y darnos tus impresiones? ¿Qué te hablaba Dios al respecto allí? Sí. Sí, voy a tocar ahí un poco de Abraham cuando empecé por Sodoma y Gomorra. También han hecho un video ayer de eso. Oh, Que, que Abraham y tuvo que tomar valor para recordarle a Dios su propia palabra de los justos, ¿verdad? Que él siempre va a defender los justos. Así que le dice entonces, pero Dios, pero si en Sodoma y Gomorra hay 50 justos, aún tú la destruirás, porque él sabía que si la destruía, como eran tierras de tanta maldad, y mucha gente se iba a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque era mucha maldad la que había ahí. Con costo Lot tuvo el Señor en su corazón, era el justo que había ahí en Sodoma, era Lot. Pero Abraham pensó en todos. No solo dijo, Dios saca solo a Lot, que es mi sobrino, y a su familia, o saca solo a los justos. Pero él dijo, si hay 50 justos en esas dos ciudades, aún así destruirá la ciudad, pero dijo ciudad, pensó en todo, no solo pensó en los justos, ni en solo en Lot, sino que pensó en todos los que habían ahí. Ahora pensó en todos esos, porque si no es solo fácil, saca 50, a los 50 justos, pero cuando bajó a 45, bajó a 40, bajó a 30, bajó a 20 y hasta 10, que fue la última suma que él dijo, puede eso, solo sácalos a ellos, que son justos, que te siguen a ti, nada más sálvalos a ellos, pero no, él pensó en todos. Como dije, no solo pensó en Lot tampoco. Claro, sí, y bueno, yo me podría imaginar allí cuando ya empezó a caer el juicio sobre estas ciudades y demás, donde ya pues la gente veía que literalmente se acabó la fiesta, ¿verdad? Y empieza ya a verse las calamidades y empieza a verse la crisis en sí, que se parece un poco a lo que se está viviendo ahorita, obviamente en una dimensión distinta, por supuesto, pero en ese momento más de uno, yo podría pensar que en esa ciudad estaba ya empezando a arrepentirse de lo que estaba pasando. Eran momentos donde el arrepentimiento ocurre en segundos, ¿verdad? Más si la persona que tenía la par ya fue destruida y uno ya empieza a entrar como en ese pánico, en esa crisis, cosas como lo que está pasando ahorita. Entonces, nosotros, todos, el Señor nos invita a escapar de esa angustia, de esa esclavitud mental que el enemigo pone en muchos, precisamente yéndose para arriba en el monte donde estaba Abraham viendo eso. Y es precisamente cuando nosotros estamos llamados a ir a buscar, como vos lo decías, a esas personas que no conocen del Señor. Y creo que, como lo expresabas también, eh, pues hablar de la Biblia a personas que ya conocen la Biblia, pues es relativamente sencillo, es algo que si bien es cierto es muy bueno, por supuesto, porque todos vamos siempre creciendo, pero con mucho más razón, en estos momentos hay personas que no solo no conocen a Dios, hay otras que están hasta enojados con Dios, ¿no? Y más bien nosotros, los que tenemos, gracias a Dios, el conocimiento del Señor, al menos de la revelación de lo que Él es para nosotros, estamos llamados a ir a buscarles. Era algo similar a lo que compartías hace unos días, José. Y también como usted dijo, que a veces la gente está enojada con Dios, pero puede estar enojada porque, ejemplo, tenía un hijo, pero dice, pero Dios le metió una enfermedad y se murió. No, porque vea lo que pasó con Job también. Como él era recto con Dios, ¿verdad? Era un hombre perfecto y temeroso de él. El diablo lo quiso y dijo a Dios, ya como tú dices que es tan perfecto, lo puedo tocar entonces, pero mucha gente culpa a Dios por la enfermedad. No,
es al diablo que hay que culpar por la enfermedad, porque él es el que la pone, no es Dios el que la pone. Y mucha gente se enoja por eso también, porque él dice, la puso Dios, me mató a mi hijo, pero no, el que la pone es Satanás, nunca la pone Dios, pero la gente anda culpando a Dios por todo, por el COVID, que ese es el juicio de Dios, pero están totalmente equivocados. Al COVID no lo hizo Dios, lo hace el diablo, que lo tiene Dios él, pero Dios lo permite para ponernos a prueba a nosotros, porque muy fácil, se escucha más el ministro hablando, vean los casos que subieron hoy de COVID, 700, aquellos, pero ¿dónde está la gente que antes decía, yo soy profeta, yo salgo a las calles todos los días a hablar, pero ¿dónde se ven ahora? En las casas sentados a ver cuántos casos suben ahora. Ya no se ve gente hablando de Dios. Pues que todavía sigue esto. Y todo el mundo le echa la culpa a Dios, que por su culpa sigue el COVID, porque si usted es Dios, ¿por qué no lo quitan? Porque está permitiéndolo para ponernos a prueba a todos nosotros. Sí, sí, sí. De Es hecho, algo muy chido. escuchaba hace poco a un predicador también que decía que en los últimos tiempos la lucha, de las luchas más grandes que va a haber es la lucha por la verdad, precisamente, por quién tiene la verdad. Entonces salen personas diciendo una cosa, salen diciendo otras, y todos acompañados de esa presión de lo que sucede actualmente, la presión que cae a las personas que no conocen a Dios, obviamente. Pero bueno, la lucha es por la verdad, pero nosotros que estamos acá y la mayoría, muchos, Dios quiera, de los que nos acompañan, sabemos que la verdad se mantiene en su palabra nunca cambia. Y no solo eso, su palabra, la palabra de Dios, como lo dice ella misma, es insondable. O sea, podemos ir nosotros atravesándola y cada vez sacamos más y sacamos más. Y ese sacamos más, encontramos esas perlitas, esas pepitas de oro, ¿verdad? Como hablábamos antes, donde el Señor nos habla exactamente qué es lo que necesitamos nosotros, qué es lo que necesita la comunidad donde estamos, qué es lo que necesita el país, qué es lo que necesita la generación en la que nos movemos también. Entonces, es un llamado precisamente a encontrar muchas de las respuestas, como vos, Josué, lo has comentado aquí en el caso de Abraham, en el caso de Samuel, son esas enseñanzas de oro que se encuentran en la palabra. En otras palabras, para cada dificultad que tengamos, que estamos enfrentando, por ejemplo, Job es maravilloso en eso, en ese libro de Job, ahí encontramos mucho de lo que necesitamos, Jeremy. Sí, hay que leerlo. De hecho, ese libro de Job es uno de los mejores libros para mí de los que he leído. Es una historia muy especial que nos enseña mucho. Volviendo al tema que venía hablando Josué, ¿verdad? Me puse a meditar en este versículo, en el 32 de Sodoma y Gomorra, donde dice, volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Entonces uno dice, qué bonito, ¿verdad? Abraham como se refería a Dios, ¿verdad? Vea su posición de siervo. No se enoje ahorita mi señor, porque él sabía muy bien que lo que estaba haciendo, ya en la mentalidad de él, muy posiblemente no era agradable, ¿verdad? Esa forma de rebelarse contra Dios, ¿verdad? Haciéndole esa pregunta, porque ya Dios había tomado una decisión, pero él llega y le dice, no se enoje ahorita mi señor. Y eso es algo muy bonito porque hay veces la gente llega y dice, es que si Dios ya lo tomó o ya lo va a hacer, Él lo hará. Sí, si Él en su soberanía quiere hacerlo, lo hace. Pero si un hijo suyo se acerca a Él y habla con Él, Él toma oído a lo que el hijo dice. Entonces dice, y eso es lo que hacemos nosotros ahorita, los creyentes. La segunda venida, ¿verdad? Muchos creen que se ha tardado. No, es que hay muchas personas que pasan orando por todos los que no están convertidos y simplemente Dios tiene misericordia de ellos. Pero si por Él fuera, ya estuviéramos en los tiempos finales. Pero dice, no se enoje ahorita mi Señor. Dice, si hablare solamente una vez, dice, quizá hallarán allí 10. Como diciendo, bueno, y tal vez, ya y salvemos 10 de los que hay. Y él le dice, no la destruiré. Respondió, por amor a esos 10. Entonces ahí es donde uno dice, también muchas veces, es que aquel no tiene derecho a ser salvo porque él es un pecador y robó. Y como yo nunca he robado, entonces yo me pongo en posición de juez y digo, no, él no puede ser salvo. Él no puede ser salvo, ¿verdad? Y esas posiciones, uno llega y le dice, bueno, ¿en qué momento se volvió usted Dios o se volvió juez para que usted tome esa decisión?
Y él le dice, no, por amor a esos 10 yo no la destruyo, porque ya había mucha gente pecadora. Pero sí dice que Jehová se fue luego de que acabó de hablar con Abraham, o sea, estaban conversando. Dice, y Abraham volvió a su lugar. Ve qué interesante, o sea, volvió a tomar su posición, la posición que le corresponde, la posición de siervo. Porque hay un versículo en 1 Juan 1:8 que dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿verdad? Que la verdad que estaba mencionando Ronald, ¿verdad? Que es la búsqueda de la verdad, pero vea lo que dice aquí. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todo el que dice que no ha sido pecador o que no es equivocado, la verdad no está en él. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Ustedes creen de que si el pueblo de Sodoma y Gomorra se hubiera puesto o hubiera tomado ese paso y hubiera dicho, voy a confesar nuestros pecados, confesemos nuestros pecados y volvámonos a Dios? Dios hubiera tenido misericordia de ellos. Pero el que estaba ahí era Abraham, insistiéndole a Dios, ¿verdad? Que no lo hiciera. Y él le dice, sí, está bien, yo no lo hago por amor a esos, pero nadie se quería convertir, nadie quería dar ese paso, nadie quería llegar y decir, bueno, ya no me importa el qué dirán, me voy a entregar a ti. No, nadie quería hacerlo, ¿verdad? Como le pasó a muchas personas durante todos estos años. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, ¿verdad? Y Dios no es un Dios de mentiras. Claro. Dice, y su palabra no está en nosotros. Y cierro el punto con esto, Filipenses 1:21. Me da mucho sentir, porque muchas veces yo me hice esa pregunta que José compartió ahora, ¿por qué si hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no ayuda a arreglar esto? Dios no la provocó. Si hay enfermedades en el mundo, Dios no las provocó. Y lo que pasa es que meditando en todas esas cosas, yo dije, pero es que hay muchas personas inocentes. Sí. El problema acá es que nosotros creemos que esta vida vale más que la eternidad, porque solo estamos acostumbrados a vivir aquí, porque solo conocemos esto y nos da miedo morir. Y si nos da miedo morir es porque sabemos muy bien de que estamos llenos de pecado y nuestro espíritu sabe muy bien, porque se lo ha dicho nuestra alma, usted sabe muy bien que si ustedes no se vuelven a Dios, ya ustedes saben para dónde van. Por eso es que la gente le echa las culpas a Dios, porque tiene miedo, porque en Filipenses 1:21 dice, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vean la mentalidad que tenía Pablo, el nivel espiritual en el que ya estaba, que él ya había entendido muy bien de que el vivir aquí es vivir en Cristo, pero el morir era ganar. Y más adelante dice, pero yo no quiero eso, porque necesito estar más tiempo con ustedes para poderles explicar lo que el Padre quiere, para que ustedes también sean salvos junto conmigo. Pero ese es el problema de acá, que el mundo nos ha dado esa idea, ¿verdad? De que aquí vivir es, que solo hay una vida, le dicen a uno, de que esta vida es la que hay que vivirla. No, sí. Esta vida es pasajera, todo esto se va a acabar. Usted fue creado al polvo y en polvo te convertirás, dice la escritura. Lo que pasa es que nosotros somos necios, somos tercos y queremos echarle la culpa a Dios de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados, no entendiendo muy bien de que en realidad la verdadera vida está en la eternidad. Claro, y por eso es que precisamente gracias a Dios que existen familias cristianas. De hecho, algunas personas decían, no, es que como está el mundo no se puede tener hijos porque el mundo está de cabeza y etcétera, etcétera. Bueno, al contrario, el Señor nos puso desde Génesis a multiplicarnos precisamente para tener estos ecosistemas espirituales de Dios, para poder que familias como la de Josué tengan un Josué, ¿no? Literalmente, para que sea un siervo del Señor que lleve su palabra, que lleve bálsamo al mundo, precisamente. Y por cierto, hablando del ejemplo de nuestro invitado de hoy, que si bien es cierto, hemos dialogado al respecto de la juventud que tiene Josué y demás, pero sin embargo, Josué, podríamos también notar ejemplos
de que aquí podría estar acompañándonos en la transmisión, entre las personas que están allí conectadas, una persona de 80, 70, 60 años y puede sentirse como que es pequeño, como el título que le pusimos al live, ¿no? Que Dios llama también a los pequeños. Puede estar sintiéndose, no, yo realmente, desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista de la iglesia, yo casi que no soy nadie, yo soy muy pequeño, y está ahí, ¿verdad? Prácticamente como haciendo algo poco o nulo para el Señor, pero ¿qué le podrías decir vos desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, Josué, a alguien que tal vez en edad no es pequeño, pero espiritualmente se siente pequeño? No, no se te está escuchando, creo que hay que activarte el audio. Tienes el micrófono apagado, sí. Para mí, este joven es desde 0 a 99 años. No, ya usted se siente un poco pequeño espiritualmente. Es porque tiene hambre, le falta, entonces se sigue comiendo. Sí, sí, no necesariamente radica en edad, sino que el Señor llama también y hoy puede ser un llamado a esas personas que están allí y el Espíritu Santo en este momento puede estar inquietándoles el corazón y al igual como le hablaba a Samuel, y cuidado si no hoy mismo en la noche, en estos días siguientes, el Espíritu Santo va a estar susurrando al oído y bueno, gracias a Dios han podido escuchar esta enseñanza para que tal vez no les sea tan difícil reconocer la voz de quien realmente las está llamando a servirles, que es Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo, pues no necesariamente tendrían que ser un niño de 12 años como Josué, un muchacho, sino que en cualquier momento, y el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, precisamente, y estamos llamados a eso. Entonces, Josué, queríamos pedirte al final, bueno, de todo lo que hemos hablado, precisamente de que las personas pierdan no solo el miedo, sino que eh, se activen, ¿no? Que se activen en servirle al Señor, que más bien las personas que se sienten más pequeñas, más insignificantes, son las que el Señor quiere usar, sino que lo diga David, ¿verdad? Que dejó boquiabiertos a todo el ejército de Israel completo, con esa hazaña que Dios hizo a través de él. Entonces queríamos pedirte una oración por todos los que están aquí conectados, para las personas que van a ver este live. Igual vuelvo a solicitarles a las personas que nos siguen allí, que están en la transmisión, que compartan esto. Hay, hay personas que necesitan escuchar esto definitivamente y más en estos tiempos. Entonces, que nos des una oración, pero antes de que oremos para que des esa activación, le pidas al Espíritu Santo eso mismo, que el Señor te guíe. Jeremy, ¿alguna conclusión para cerrar el tema hoy? Sí, claro. Más bien, darles las gracias a todos por acompañarnos. La gloria a Dios, ¿verdad? Y bendecir a Josué y a mi hermano Ronald. Quiero nada más cerrar con un versículo, Mateo 25:40. Yo creo que Josué también es uno de los que les gusta los evangelios y creo que Mateo es uno de ellos, ¿verdad? Dice Mateo 25:40 y es un versículo para mí muy especial. Dice, respondiendo el rey, les dirá, en verdad les digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, dejémonos escuchar por los más pequeños en edad, por los más adultos en edad, indiferentemente de la edad, ¿verdad? Como dijo Josué, de los 0 a 99, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dejémonos escuchar por los que traen palabra de Dios a nuestras vidas. Dejémonos escuchar por esos ancianos de la iglesia, por estos jóvenes de la iglesia, por los hermanos que han sacado su tiempo, que son varones y mujeres esforzadas, que quieren darle la palabra a todos nosotros. Y aunque tal vez en este momento haya alguien que no sea creyente, que esté escuchando esta palabra, el mensaje puede venir de cualquiera, porque la misma palabra dice que si nosotros no lo hacemos, las piedras hablarán. Así es. Entonces, de cualquier lado vendrá la palabra de Dios para nosotros. Así es, La vida de amén. Josué. Claro, Amén. ¿no? Y que no se nos resientan los de 100 años, 101, 102 también.
también el Señor los usa, por supuesto, y quiere hablar por medio de ellos. Entonces, no, bueno, agradecerle a Dios primero por esta noche, que hemos sentido su presencia aquí acompañándonos. El Señor honra a los pequeños precisamente y nosotros hemos sentido esa honra hoy precisamente de tocar ese tema que Él dejó en su palabra. Entonces, Josué, adelante con la oración para que puedas pedirle al Señor que active este llamado que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces quiero pedirle a los que están escuchando que me gustaría que repitan esa oración conmigo. Dios, perdónanos por nuestros pecados que hemos cometido en el pasado, que ahora nos arrepentimos en este momento, porque es un gran momento para arrepentirse, Dios. Nos arrepentimos y te pedimos, Dios, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Y en serio nos arrepentimos verdaderamente para que desde a partir de hoy, Dios, no tengamos miedo de dar tu palabra y menos ahora en momentos de crisis, que está el COVID, que está lo otro, Dios. Te pedimos que nos dé sabiduría, que ponga palabras tuyas en nuestra boca, que salgan afuera para poder dar el mensaje a las otras gente, a la gente, para que no se pierda. Amén. Amén. Amén, Amén, así gloria a Dios. es. Muy Así bien. es. Sabemos que el Señor toma esa oración muy en serio, y estas oraciones son las que mueven la mano de Dios. Y bueno, como te digo, gracias, Josué, por acompañarnos hoy, Jerny igualmente. Eh, y bueno, no queremos que se nos vaya Josué sin antes orar por él, orar por lo que el Señor va a hacer en su vida. Entonces, igualmente nos ponemos de acuerdo, Padre Celestial, gracias por esta noche, Señor. Te damos las gracias por habernos prestado este instrumento de tu templo llamado Josué. Gracias por su vida, gracias por su familia, Señor. Te pedimos que los bendigas, Padre, que los llenes de sabiduría, esa familia, que sigan emitiendo palabra de Dios, que seas tú mismo abriendo las ventanas de los cielos y dándole semilla a ellos directamente para que lleven su palabra, para que lleven tu palabra a las personas que lo necesitan, Señor. Bendecimos Sendas, ese ministerio donde ellos operan, Padre. Gracias también, Señor. Te pedimos que aún impacte la bendición, que caiga sobre esta familia, sobre esta casa, que impacte aún su comunidad también, Señor, que se vea beneficiada, que ese ambiente en ese vecindario cambie debido a lo que has puesto en esta familia, Señor, igualmente. Y te pedimos, Padre, y te pedimos, Josué, que extiendas tus manos en el nombre de Jesús ahora, para que el Espíritu Santo ponga en tus manos las herramientas, ponga algo especial, va a impartir el Señor ahora en tus manos para que lo uses para Él. Hay herramientas que se están convirtiendo y vemos en Joel 3:10, dice, conviertan sus herramientas en armas de guerra, conviertan a los más cobardes en hombres de valor, dice el Señor en Joel. Y esa palabra la declaramos para Joel hoy. Va a ser un hombre de valor para el reino, va a tener la camisa del reino de los cielos puesta y va a empezar a llevar esa palabra con medidas y modelos estratégicos que no hemos conocido antes, sino que el Señor, como dice su palabra, lo hace todo nuevo y va a dar a Josué un ministerio que no es común, que no es normal. Te pedimos, Padre, que todo lo que Josué haga sea para tu nombre, sea para glorificarte, Señor, y manténlo siempre cubierto con tus brazos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Esperamos que les dé más sed por la palabra. Vayan a leer la historia de Samuel. Vayan a leer sobre lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra también. A Job. Mateo, como decía Josué, es un gran libro también. Hechos, buenísimo para estos tiempos también. Hay muchísimo que encontramos en la palabra de Dios y los invitamos a sumergirse en estos días más que nunca. Y bueno, quería adelantarles también que en las próximas semanas, si Dios lo permite, vamos a tener una transmisión desde Suiza con un pastor de Suiza que nos va a dar una enseñanza sobre eternidad, que es precisamente una de las armas de guerra actualmente para poder tanto manejar las ofensas y todas las distracciones que el enemigo nos pone aquí, desecharlas a un lado y tenerlas por basura, como decía Pablo, porque nuestros ojos tienen que estar pegados en la recompensa, en la eternidad, en lo que viene. Eso va a ser un arma de guerra porque va a hacer que venzamos al enemigo en esas acechanzas que nos hace de una manera más fácil o más sencilla.
Y bueno, vamos a tener también a unos adoradores desde Argentina en unas semanas también, si Dios lo permite. Vamos a hablar de adoración. Van a ser unos músicos que ellos se mueven en adoración pura, pero nos van a hablar cómo adorar si no somos músicos, que es lo que nos pasa, y tampoco cantantes, ¿verdad? Como decía Jeremy, que no canta muy bien, ¿verdad? Y Josué también lo intentó y tampoco, y a muchos de nosotros nos pasa. Yo ahí estaba dándole a un cajón peruano que me regalaron y tampoco me sale muy bien, pero bueno, el Señor yo sé que le gusta. Pero entonces, ¿cómo adoramos? ¿Cómo adoramos los que no somos músicos? Y estos músicos nos van a dar su perspectiva. Entonces, bueno, ahí los invitamos, vamos a postear la información. Y bueno, súper honradísimos, Josué, vamos a poner tu página también allí en los comentarios de esta transmisión para que te sigan también y para que sigas vos disparando palabra y todo lo que el Señor te siga regalando. Muy bien, entonces, gracias, Josué. Unas palabras finales. Fue un placer estar aquí con ustedes y espero que no sea la última vez que nos veamos. Eso. Amén, así es, el Señor acomoda sus fichas siempre. Entonces, les agradecemos y todos los que están conectados, los bendecimos, que el Señor bendiga sus hogares, bendiga su vida también y les regale mucha paz en estos tiempos. Somos privilegiados de conocerlo a Él y Él, parte de estar impregnados de cielo, es que nos llena de paz el Señor en estos momentos. Entonces, los bendecimos y que pasen buenas noches a todos. Bendiciones. Chao.